Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y efectivamente tenemos que decir aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es lo más grande que hay. Y por tanto, como Creador, como Salvador, debemos decirle aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Pues vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a utilizar hoy el Antiguo Testamento. Recordar que en estos días estamos hablando sobre elementos que están relacionados con la Iglesia especialmente, entender lo que es la Iglesia, hacer que la Iglesia sea parte mía y yo parte de ella, y vivir de acuerdo a ello también, porque a veces vivimos muy independientemente, quizás por lo que nos rodea, la cultura y tal, que a veces nos enseña mal y no nos hace, no entendemos, no distinguimos de otras cosas. Voy a utilizar un libro que hemos compartido, yo creo que muchas veces, porque es un fundamento en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ageo. Y abrimos en el capítulo 1. Si nos fijamos a lo largo de todo lo que es la palabra de Dios, si nos fijamos, estaba diciendo todo lo que es el desarrollo de la revelación de Dios en cuanto al pueblo de Israel o mediante el pueblo de Israel hacia todo el mundo, nos encontramos que el pueblo fue infiel en muchas ocasiones, que el Señor tuvo que permitir verdaderos castigos muy difíciles, muy duros, en los cuales fueron vencidos por enemigos que hubieran sido vencidos de sus enemigos, fueran como fueran de poderosos, pero que perdieron porque realmente se olvidaron de su verdadero motivo, el motivo de por qué estaban y por qué vivían y por qué eran un pueblo. Igual que nosotros no debemos de olvidar por qué somos una iglesia, por qué es que somos iglesia, que no tiene nada que ver con las instituciones humanas, sino más bien está en relación con la institución mejor y más perfecta que hay, es la institución espiritual del reino de los cielos. Entonces, el pueblo de Israel, por entrar y recordar que hubo una devastación que causó la cautividad por parte de los babilonios hacia el pueblo de Israel. Los judíos quedaron en una situación en su entorno bastante difícil. El templo había sido destruido, las murallas habían sido destruidas, pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Llegado el tiempo, Él volvió a retomar por medio de la revelación y del recuerdo. Y encontramos ya a varios de estos hombres usados, como es Nehemías, como es Esdras, y también Habacuc nos habla de esos tiempos, ¿no? Porque hay una cosa que era fundamental en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, lo que le distinguió siempre fue la presencia de Dios. Y en aquel tiempo la presencia de Dios no era posible, sino, es decir, no era posible, de acuerdo a la institución, al pacto que tenía Dios con el pueblo. No era posible si no tenían el templo. El templo era el que realmente ofrecía la capacidad de los israelitas de poder acercarse a Dios, porque ahí sabían que moraba el Señor, siempre que ellos respetasen y cuidasen adecuadamente de todo ello. Como el templo
y después las murallas, porque las murallas lo que hacían era proteger la ciudad, pero lo más fundamental era el templo, en el cual había un deseo de construir y de elevar, porque Dios sabía muy bien, de acuerdo al pacto que tenían, que esto es lo que avivaría al pueblo nuevamente, les recordaría. Por eso uno de los grandes avivamientos lo encontramos precisamente en el libro de Nehemías, cuando Esdras lee la ley a todo el pueblo, ¿no? Pero hasta llegar a eso, el proceso no fue fácil. Es curioso que Dios reveló y envió personas a la Jerusalén destruida, pero no fue inmediato. Había mucha ilusión al principio, vamos a reconstruir el templo, pero también había contrariedades, desánimos. Ese punto fundamental que ocurre del avivamiento es muy posterior. Pero anteriormente había una serie de desánimo, personas que tenían contrariedad, decían, es que volver a que el templo sea aquello que fue, va a ser imposible. Y eso les impedía el que el templo fuera nuevamente construido. Es que el templo entonces era maravilloso. ¿Cómo vamos a conseguir que sea nuevamente así? Como a veces nosotros pensamos que la presencia de Dios en otros tiempos fue mejor, ahora parece que la presencia de Dios como que se ha escondido, está en algún sitio extraño. Y esto no es así. Porque lo que se trataba con el templo era restaurar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es lo que ocurre también en nuestras vidas, y ese es el propósito de la Iglesia. El propósito de la Iglesia es que Dios esté en medio de su pueblo. Sabemos que está con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero como tenemos aquí escrito, este es el versículo de la Iglesia, es el grupo, 2, 3 más, ¿no? Es donde la presencia de Dios se hace activa. Por lo tanto, la Iglesia, no como edificio, sino aquellas personas que en cualquier lugar se reúnen e invocan el nombre de Dios, lo que producen es precisamente la presencia de Dios en medio de ellos, que es una presencia muy diferente, con unos objetivos muy diferentes también a la presencia de Dios en mi vida. Cuando se trata de la presencia de Dios en mi vida, Él está tratando de cambiar a una piedra del edificio. Cuando la iglesia se reúne y Dios desciende, lo que está es tratando que las piedras cumplan el requisito del edificio, o que los miembros, si hablamos de cuerpo, que también habla así Pablo, pues cada uno cumpla su función. Este es el gran propósito. Porque si no, no existe. Igual que no existía pueblo de Israel, debido a que habían sido llevados a la cautividad, pues tampoco puede existir presencia de Dios si no existe iglesia, si no existe un entendimiento del significado y de la importancia que es estar juntos como iglesia y no solamente utilizar, que también es cierto esa parte que dice, yo puedo orar en cualquier sitio solo, yo puedo estar solo en cualquier sitio, yo puedo alabar en cualquier sitio, sí, pero desde el principio vemos que el templo era la presencia de Dios, pero era también donde congregaba la gente. Las sinagogas fueron, las casas los fueron, es decir, es lugares donde la gente se congrega con un propósito común, de un Dios que está obrando individualmente y quiere también obrar de una manera general, a través de su pueblo. Bendito sea el Señor. Bien, ¿qué es lo que nos dice el libro de Ageo? El libro de Ageo es un libro que nos muestra la situación que estaba. Es decir, conseguir ese propósito de Dios de hacer que el pueblo entendiera lo necesario y lo importante que era estar juntos, viviendo la presencia de Dios, no fue fácil. De hecho, había muchos de ellos que se habían olvidado incluso del idioma.
¿eh? Era de idioma. Por eso cuando vemos a Esdras que está hablando de la palabra, o escuchamos que le da sentido, dice que le da sentido, es que había mucha gente que no entendía el lenguaje ya hebreo. Y entonces tenía que tener intérpretes para que todo el pueblo, por eso el pueblo cambió, porque allí había mucha gente, pero no todos hablaban ya el idioma hebreo, que era el idioma en el cual estaban escritas las escrituras. Pero dándole la forma, dándole la interpretación, ahí vino el avivamiento tremendo que tuvo, está ahí el capítulo 8 del libro de Nehemías. Gloria a Dios. Ahora, el pueblo de Dios, al cual deseaba Dios nuevamente que su presencia fuera activa, ¿qué hizo? Pues lo que he dicho antes, se convirtió en una gente de actitudes pasivas. Cualquier cosa no puede hacer que la iglesia se quede pasiva. No debe haber nada que impida que la iglesia siga caminando, siga adelante. Será más lento o más rápido, pero la iglesia tiene que seguir adelante. Ni el COVID, ni los que estaban allí que eran samaritanos, que no eran gente, no eran gente del lugar, gente que habían sido llevadas de los babilonios, que no eran de esa tierra, arameos, que no eran realmente del pueblo de Dios y que no entendían. Y esto a veces puede ocurrir también en la iglesia. Tenemos que preguntarnos si somos del pueblo, si somos de la iglesia, si nos hemos convertido a Cristo, y entonces, si nos hemos convertido a Cristo, somos de Él y de su iglesia. No podemos ser arameos dentro de la iglesia. No podemos ser, yéndonos más lejos, filisteos o cualquier otra de esas cosas. Entonces, ¿qué encontramos? Dice que en ese momento el Señor, porque en estas profecías lo que estamos viendo es qué interés tiene Dios por su pueblo, qué deseo tiene de estar en contacto con su pueblo, qué ganas tiene de estar con nosotros, hermanos, cómo quiere cautivar nuestro tiempo y nuestra vida, y cómo a pesar de no hacerle caso, Él sigue y sigue insistiendo. El pueblo estaba, dice la profecía, que vino el profeta Habacuc. Esto es lo primero que les dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Fijaos que este era uno de los grandes problemas. Es como si ahora nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo el COVID estará metiéndose por todos los lados, contaminando y haciendo lo que está haciendo, que está matando incluso a hijos tuyos? ¿Por qué me haces ver esta iniquidad de virus? ¿Por qué me haces ver esta molestia de virus? Destrucción y violencia están delante de mí. Y si miramos a la política, pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada, el juicio no sale a la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto parece un artículo en esta época, un artículo para esta época, increíblemente, ¿no? Esta era la preocupación del profeta. Y era una preocupación sincera, pero estaba muy alejada de la visión que Dios tenía para el pueblo. Tenía que situar al profeta más allá de la visión de ojos humanos. Tenía que mostrarle la visión del cielo, la visión de su propósito, la visión de su verdadera intención. ¿Por qué? Porque incluso el profeta estaba siendo distraído hacia cosas que no eran el objetivo que Dios había trazado para su pueblo. Entonces, ¿qué ocurría? Que había una actitud pasiva. Cuando la iglesia se convierte
en un ente pasivo, entonces el diablo se convierte en un ente súper activo. Porque cuando dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán, es porque la iglesia está activa. Porque no deja que las puertas sean golpeadas y con la intentona de derribarlas. Entonces, el pueblo sabía que se había olvidado el pueblo. En todas estas cosas, que esta crítica, esta es una cosa de observación. O sea, el profeta lo que está viendo es la situación del momento. Como nosotros, es imposible que cada uno en su país, en su zona. Hoy en día que tenemos acceso, vemos que hay sitios que tienen unos problemas diferentes a los nuestros, los creyentes incluso. Y mira lo que nos está pasando. Estamos siendo perseguidos, otros están siendo incluso muertos, otros pueden tener terrorismo, queman iglesias. Quizás el COVID sea un mal menor en medio de la gran masa de horribles cosas que están ocurriendo. Pero ¿qué es lo que la iglesia había hecho que se quedara pasiva? En aquel tiempo se habían olvidado de una cosa, de cuál era el propósito por el que ellos habían vuelto allí. Y era porque habían vuelto a reconstruir el templo de Dios, a reconstruir la presencia de Dios, a reconstruir la presencia de Dios como pueblo. Por eso la atención que Dios hace hacia el pueblo es importante, ¿no? En primer lugar, es una llamada a la reflexión. En segundo, ¿cuáles son los resultados? Fijaos los resultados de la pasividad. Dice, porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible es. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Es decir, ellos no miran a Dios. Ellos, es su propósito y esto. ¿Cómo serán sus caballos? Esta era la gran amenaza, ¿no? Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más gente que amenaza. Entonces, el profeta cambia nuevamente su forma y su reacción. ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Ya empieza a cambiar. Es decir, fijaos bien que nosotros somos a veces incapaces de ver más allá de nuestras narices. La visión de Dios es ver lo que Dios quiere que veamos, no lo que el mundo quiere que veamos. La visión es ver más allá de lo que nuestros ojos, nuestras orejas, nuestros sentidos perciben. ¿No? Entonces, tenemos que entender cuál es el verdadero propósito de Dios. El propósito de Dios es obedecer. Fijaos que el propósito de Dios era que construyeran el templo, ¿no? Entonces, se han olvidado. Por ello, el libro de Ageo nos habla de esto. Nos habla precisamente de todo este gran olvido que ha habido en toda la tierra, ¿no? Es un olvido tremendo. Ageo percibe las cosas de una manera muy diferente a como las percibía Habacuc. Y este es el que realmente debemos de hacer caso, ¿no? Dice que en el año segundo el rey Darío, en el primer día del mes, que fue por allá en noviembre y diciembre, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, tal. Ya se dice. Y entonces les dice, lo que precisamente se estaba quejando en aquel tiempo, paralelo, ¿por qué se estaban quejando? Estaban ocupándose de los problemas que había, de que vendrían unos y nos atacarían y no sé qué, pero el Señor estaba ocupado en otras cosas. Así que, a través de un profeta que escucha,
Él manda el mensaje. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, no es el momento ahora, no es el momento de evangelizar, ya llegará el tiempo. Esto yo lo escucho a veces incluso en oraciones. El momento es ahora, hermanos. Amén. La palabra que Dios utiliza es hoy. Nunca mañana está en el lenguaje de Dios, a no ser para advertir. Para acción, Él siempre está diciendo hoy. Hoy. Si escucha la voz, hoy. Si quieres avanzar, hoy. Si quieres salvarte, hoy. Y entonces, ¿qué había ocurrido? Que el pueblo de Dios se había olvidado, a través de las quejas, se había olvidado de cuál era su verdadera misión. La verdadera misión. Entonces, fijaos que dice, verso 3 al 5, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues os ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fijaos que es lo que hablábamos hace 2 o 3 domingos, sobre el camino, ¿no? Meditad sobre el camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sembráis mucho y recogéis poco. Cuando una vida es una vida de frustración, no es una vida cristiana. Cuidado, una cosa es la prueba, una cosa es la tribulación y otra cosa es la frustración. La frustración es cuando uno traza objetivos humanos y no los consigue. Y se deja llevar por esa, como diríamos, desde el punto de vista de debilidad, de ese fracaso, ¿no? Pero en el mundo de Dios no hay fracasos, hermanos. Amén. Porque hasta el fracaso en las manos de Dios es éxito. Amén. Cuando estamos frustrados es porque realmente no hemos reconocido quién está en el trono. Amén. Y somos tenemos tendencia a la frustración. Hay tendencia en todos nosotros a frustrarnos. Entonces, pero ojo, frustrarnos en cuestiones nuestras. Dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, que no le sirve el dinero, por mucho que reciba, no le sirve para nada. Y tiene que buscar otro trabajo, y tiene que buscar otro, y nunca le llega. Y entonces dice, paraos, medita sobre tus caminos. Medita qué es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es de parte mía. Estáis tratando, es decir, estáis poniendo primero vosotros y vuestro entorno. Os habéis olvidado de la presencia mía, de buscarme, donde la palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Porque es un mal vivir cuando uno no busca a Dios. Cuando uno busca a Dios es un mal vivir, haya lo que haya alrededor, hermanos. Haya lo que haya alrededor es un mal vivir. Y por eso, fijaos bien que el verso 7 vuelve otra vez a lo mismo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Segundo, meditad. Meditad sobre estos caminos. ¿Por qué? Porque estáis tratando de vivir vuestra vida y decís, bueno, no nos hemos olvidado de la reconstrucción del templo, no nos hemos olvidado, es decir, algún día yo iré al culto, algún día oraré, algún día ayunaré, algún día hablaré a la gente, algún día, y el diablo está así, diciendo, maravilloso, este es de los míos. ¿Por qué? Porque al diablo le encanta y el tiempo pasa y él se frota las manos. ¿Por qué? Porque no hemos puesto primero a Dios. Esto es lo que ocurrió aquí. No habían puesto primero a Dios. Entonces el templo era la presencia de Dios. Y el templo estaba mal.
No era un templo para que Dios estuviese allí. Es decir, su corazón en realidad no estaba deseando que Dios estuviera en medio de ellos. Y esto es otra cosa importante. ¿Deseamos que Dios esté en medio de nosotros? Fijaos, simplemente eso, porque a veces nosotros añadimos algo más. Sí, yo deseo que esté en medio de mí. ¿Para qué? Para que me vaya bien, para que no tenga enfermedades, para que el trabajo no sé qué, para qué. No, yo quiero que esté Dios porque necesito su presencia. Necesito su presencia. Por eso es un llamado a la reflexión y también hay un mandato divino. Fijaos en el verso 8, dice, subid al monte. Es decir, hay maneras para reconstruir el templo. ¿Por qué mañana? Si tenéis tiempo para vosotros, ¿por qué no tenéis tiempo para mí? Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella que mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aleluya. Quiere decir que en aquel tiempo, ¿qué es lo que les ocurría? Verso 9. Buscáis mucho, halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, cada uno está a lo suyo. Cada uno vive a su manera. No entienden los que es ser pueblo. No entienden que yo sé llamado como pueblo. No entienden que yo quiero que estéis como pueblo. Este es el gran significado también de la iglesia. Esto es lo que Dios quería decirnos en Pentecostés. Porque estando unánimes juntos, el Señor descendió y la gente recibió el poder del Espíritu Santo. No un poder para hacer que su vida fuera mucho más cómoda y mucho más fácil, sino para llevar adelante la voluntad de Dios. Señor, levanta hombres y mujeres que entiendan que por encima de sus deseos, sus conveniencias, etcétera, etcétera, sean capaces de decir, yo quiero hacer tu voluntad, pese a quien pese y a pesar de ello. La terrible cuestión era que en el verso 10 dice, por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. A veces cosas que ocurren alrededor de incluso de la propia iglesia son por causa de nuestra indolencia, porque no buscamos a Dios ni siquiera en lo privado, porque no buscamos a Dios. Entonces en el verso 12, oye, Zorobabel, escucha. Es decir, alguien reacciona. Esto es lo que necesitamos, hermanos, reacción. Reacción. Yo el otro día lo meditaba. Yo meditaba la palabra que di. Dije, vamos a ver, ¿qué he dicho? Y lo escuché y dije, lo que he dicho es lo que realmente debía decir. ¿Y qué reacción ha habido? Nada. Entonces, ¿para qué estoy hablando aquí? Hermanos, es así de sincero, sino analizarlo. Cuando digo nada, nada de lo que, si ahora es, cuando es mucho, es algo ocurre, diferente, algo pasa. No, va a veces incluso a menos. Es como, me ha entrado por aquí, me ha salido por allá, a toda velocidad. Que esto nos pasa. Ojo, no estoy diciendo que nada, es que a mí me ocurre también esto de tener, pero no hacer. No darnos cuenta de que cuando Dios nos habla aquí no es para esperar, es decir, ahora a esperar al siguiente. A ver, Dios bendice el siguiente, que mis oídos sean llenos de placer. Y a la siguiente. Esto es caer la lluvia y no producir fruto. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos.
Es decir, Dios a veces llama nuestra atención por situaciones o por medios para ver si reaccionamos. Dios le llama la atención al mundo, Dios no la llama a la iglesia. En primer lugar es cómo reaccionamos. Hermanos, yo estoy viendo sectores de la iglesia que están reaccionando muy bien. Que el COVID para ellos no es una muralla, no es un impedimento, que no se encierran, que siguen adelante. Es decir, con las medidas y la prudencia y el ejemplo adecuado, que somos los primeros que tenemos que darlo, pero sin parar, sin parar. Porque cuando uno se lanza en esa manera a hacer el propósito de Dios, no por imprudencia, sino por obediencia, Dios respalda. Dios respalda, gloria a Dios. Entonces Zorobabel oyó, sumo sacerdote, y todo el pueblo de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le ha enviado Jehová su Dios, y dice la palabra de Dios que temió el pueblo delante de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Exacto. Es decir, sabiduría no es coger la Biblia y sabérsela toda de allá arriba. Es sabérsela con temor. Es cuando se trata del avivamiento, dice el profeta Joel, oí tu palabra y temí. Por eso envía un avivamiento. ¿Por qué? Porque su palabra es palabra de vida, pero también es de condenación. Es palabra viva y eficaz, pero también de condenación. Hay que reaccionar, hermanos. Hay que reaccionar como iglesia. El COVID no puede frenar esto. Lo que nos frena no es el COVID. Ya nos estaban frenando cosas antes. El otro día leía de un pastor que se atrevió y decía, no sé si decía 1 o 2 de cada 3. 2 de cada 3 miembros de la iglesia les ha dejado de interesar los cultos mediante este sistema de transmisión. Yo pensé, dije, es que no les interesaba antes tampoco. Porque cuando uno tiene interés de estar con el pueblo de Dios, porque, claro, el pueblo de Dios dice, ¿por qué hay tantas iglesias locales? Pues porque todos no cabemos en ningún lado. Pero podemos hacerlo en casas o podemos hacerlo en un local o podemos hacerlo donde sea, pero en el momento que estamos 2 o 3 y estamos dispuestos en el temor de Dios a hacer su voluntad, ahí está la iglesia. Bendito sea su nombre. Y tenemos que ser iglesia en un mundo. Zorobabel fue audible, escuchó la voz de Dios, reaccionó. No solo debemos escuchar la voz de Dios, sino debemos de reaccionar. Reaccionar y lanzarlo para que la gente tenga un avivamiento como el que ocurrió aquí. El resultado fue, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Fijaos bien, que esto es lo que nos encanta. ¡Ay, Señor! Pon espíritu en mí y tal. Pero ¿qué es lo que había ocurrido antes a Zorobabel? Zorobabel dice que escuchó, que reaccionó, que las palabras, que atendió a las palabras, que le dio la seriedad adecuada a las palabras. Es cierto el dicho de que llega un momento en que tanto escuchamos de lo mismo que nos volvemos invulnerables a ello. Es posible que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, que distribuye, etcétera, se convierta en algo invulnerable nuestra vida para ella. El resultado de obedecer despierta Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josá,
sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¡Aleluya! Se habían olvidado de los ataques de unos, los ataques de otros, de lo que Habacuc decía respecto a que mira tú cuánta violencia y tal. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Una reacción del pueblo, porque ese era el propósito. Eso es lo que antes había mandado Dios. Ya Dios eso lo mandó, pero el pueblo se había dedicado a hacer otra cosa, como siempre hacemos. Como siempre hacemos. La iglesia es llamada. Pero si esto empieza, mira, cuando salen del diluvio, salen del diluvio y sale Noé y sale su familia, ¿no? Y el Señor les dice, venga, llenad la tierra. Y a los pocos años, que hay mucha gente, otra vez, nos encontramos todos junticos en un valle diciendo, qué bien estamos, vamos a construir una torre, nombre, nos quedamos aquí. ¿Qué ocurre? El Señor desciende, les da un lenguaje nuevo y ¡alega! Lo que no queréis hacer, ahora lo tenéis que hacer. Venga para allá. Y ahí empiezan a salir aquello que Dios ya había dicho desde el principio y que somos rebeldes. La iglesia igual. ¡Ay, qué bien estamos en Jerusalén! ¿Cómo está avivándose esto? Y entonces Dios dice, pues espérate que ahora voy yo. Y manda una persecución. Y en esa persecución la gente sale, vuelve, porque en realidad muchos de los que habían venido de fuera, que Dios aprovechó eso, en ese Pentecostés, donde hay mucha gente de que vivía en otros lugares, vino, claro, ve el avivamiento y dice, me quedo aquí. Es como nosotros que a veces decimos, el avivamiento está allá, vamos corriendo allá. No, el avivamiento puede estar aquí también. Depende de nosotros. Uno puede ir a un sitio de un avivamiento sin el espíritu adecuado, ver un avivamiento, pero no vivir un avivamiento, no sentir un avivamiento, no recibir ese avivamiento. Depende de nuestras reacciones. Así que la iglesia tiene que ser expandida también. ¿Qué tendrá que hacer nosotros hoy en día? ¿Qué tendrá que hacer? Para que entendamos que somos iglesia y que tenemos que hacer la voluntad de Dios. No ocuparnos tanto de nosotros como de Dios. Nos ocupamos mucho de nosotros. Hasta en nuestro... Yo nunca había visto tanta crítica a los yernos. y hay veces que digo, ¿para qué voy a discutir? El que no lo entiende, no lo entiende. Como se Pero sí, vamos a ver. Es que no lo entiendo. Ciertamente es cierto que hay un gran abuso también, ¿eh? Cuidado. Es decir, hay iglesias que yo me quedo sorprendido de los pastores que están viviendo a costa de la gente. No, esto no es así. Pero el diezmo sigue siendo de más o menos. Igual que el hecho de que no sé, se haga contrabando con drogas, cuando esas drogas son cogidas por un laboratorio adecuado y puesto en el sitio adecuado, salvan vidas. Cada cosa puede ser usada para mal o para bien. Y el que sea usada para mal no significa que no sea bendición. Independientemente de la folía. Independientemente. La gente dice, wow, es que esta iglesia tiene mucho. Y la gente que tiene, otros tienen mucha gente y les falta. Dios a cada uno prueba de una manera o de otra. Pero en fin, no es el momento. ¿Cuál es el resultado? Dice que empezaron a trabajar en la casa. Y dice el día 24 del mes sexto. Fijaos que lo que tardaron, cuando empieza, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Que por cierto, Dios levantó incluso reyes, después de Nabucodonosor. Darío fue un hombre que dio mucha libertad a los pueblos, tener su propia cultura,
su propia religión. Dios puso en el corazón de este hombre que podía haber sido un dictador tremendo, como los hubo en sus tiempos, puso el deseo de que los pueblos que estaban dominados y que habían dominado anteriormente en sus guerras tuvieran libertad. Y él fue, y yo creo que fue por el pueblo de Dios, que pudieron regresar para hacer nuevamente, para construir nuevamente la casa de Dios y para construir las murallas y para que el pueblo estuviera otra vez donde tenía que estar. Gloria a Dios por ello. Por eso dice en el año segundo, mes sexto, primer día del mes. ¿Cuántos días le costó cambiar Dios? 24 días. Porque en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, la gente empezó a trabajar. ¿Cuánto le costará al Señor convencernos a nosotros ahora para hacer su voluntad, hermanos? ¿Cuánto? Gloria al Señor. Bueno, hay mucho más que luego dice en este pequeño libro, pero extraordinario, pero es el punto en el cual quería compartir respecto a la Iglesia, es lo mismo. Es necesario que nosotros como hijos de Dios reaccionemos al igual que el pueblo de Israel y primero reconstruir ¿qué? Primero la vida espiritual personal. Porque a veces nuestra vida espiritual está configurada de una manera muy cómoda. ¿No? Hemos creado unos espacios amplios donde movernos y donde incluso Dios no se puede acercar. Ahora, eso no quiere decir que no haya espacios para Dios. Pues hay. Tenemos espacios donde Dios se acerca, o más bien nosotros buscamos a ver si Dios está por ahí. Pero realmente Dios tiene que estar en todos nosotros, hermanos, en todos los espacios. Debemos de reconstruir nuestra vida espiritual en una verdadera comunión con el Señor. Fijaos lo que os digo, cosa que se ha insistido hasta la saciedad.